el día después de las elecciones van a subir los precios de unos 50.000 productos. Otra vez. Puta madre. 50.000 productos. ¿Por qué? Porque termina el acuerdo de precios justos. Massa anunció que después de la segunda vuelta van a volver las microdevaluaciones y que el dólar subirá 3% en el mes. Santiago Manuquian es jefe de research de Ecolatina. ¿Qué tal, Santiago? Buen día. Jorge Aranata soy. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por invitarme. Contame cómo es este panorama. Bueno, ahora a partir del lunes 20 de noviembre, después de la segunda vuelta, comienza una nueva historia, ¿no? Un nuevo esquema macroeconómico que tengamos en cuenta que hasta el momento descansa en buena medida en la necesidad que tiene el oficialismo de poder llegar sin disrupciones cambiarias ahora al 19, pero que conocido el resultado de balotaje saltean los horizontes de planificación del gobierno y con ello también los incentivos de la política económica. Y entonces, en ese sentido, la transición Massa-Massa o Massa-Milei creo que también va a implicar efectos distintos, ¿no? Uno pensaría que si gana Milei es probable que el anclaje logrado por Massa, relativo, por supuesto, ¿no? Pero digo, logrado en estos últimos meses tendería un poco a derrumbarse. Y con eso me refiero fundamentalmente a algo que anticipabas recién, que tiene que ver con el andamiaje de acuerdos de precios que se han ido desarrollando. Y eso aumenta un poco los riesgos de transición, sumado a la potencialidad de impactos en los dólares paralelos, ¿no? Que podría traer esa incertidumbre creciente en caso de ese escenario. Entonces, la pregunta que se haría ahí es si va a haber cooperación para frenar esa inestabilidad en la transición, o si no la va a haber, o si va a ser tierra de nadie. Creo que eso puede despertar una incertidumbre fuerte. Pero aún ganando Massa la elección también comienza una nueva etapa, porque justamente se rompe la lógica de poder llegar a las elecciones y con otro horizonte, como yo decía antes, que ya no es dentro de 2 meses, dentro de un mes, dentro de 2 semanas, sino que se mira para más adelante. Hay otra capacidad para pagar costos políticos al inicio y justamente el incentivo estaría puesto ahí. Y ahí, bueno, acuerdos de precios, muchos congelamientos que han tenido lugar últimamente, como el caso de los combustibles, que ahora comienza a relajarse, pero también tengamos en cuenta que tarifas de gas, de electricidad también están congeladas. Bueno, digo, eso podría empezar a desmantelarse hacia adelante, por eso creo que el mercado ya está esperando para noviembre una aceleración en los precios. Recordemos que ahora en octubre, acá en Ecolatina nuestra medición nos dio 9,4 el mes, un poco por debajo claramente de lo que fue agosto y septiembre, recordemos en promedio por encima del 12%. Es una inflación, por supuesto, que sumamente elevada, 9% mensual, es cerca de 180% anual, pero mostró una moderación anclada en cierto agotamiento del traslado de los precios que tuvo el ajuste cambiario de agosto, y esta justamente estrategia del gobierno de controlar los aumentos de precios en la previa a las elecciones. Entonces, este panorama se completa con esto que comentabas también vos, de que el gobierno volvería a convalidar un crawling peg del tipo de cambio oficial. Estas micro devaluaciones que veíamos hasta las elecciones PASO, que después fue interrumpido, bueno, Massa dice que volvería en la zona del 3% mensual. Es problemático también porque eso, por un lado, te retroalimenta un poco la dinámica de precios, pero por otro lado ya estamos con un tipo de cambio oficial que ha perdido más del 10% de la competitividad que tenía previo al salto de la devaluación, justamente porque vos congelaste el tipo de cambio y los precios siguieron de largo. Así que, digo, después de las elecciones comienza un periodo de incertidumbre, porque todavía no sabemos quién va a ser el ganador y eso implica riesgos distintos, pero claramente sabemos que la inflación en noviembre y en diciembre va a tender a acelerarse. Cecilia. Santiago, ¿cómo estás? Cecilia Bufflet te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Ayer Massa, como mencionaban, habló de que vamos a volver a esas microdevaluaciones y habló de un 3%, que es bastante inconsistente con el acuerdo con el fondo, que dice que hay que devaluar el 90% de lo que fue la inflación del mes, y nadie piensa que la inflación del mes de noviembre va a ser 3,5% o va a estar abajo del 4%, pero más allá de eso, ¿es sostenible seguir con el tipo de cambio en 3,50 y devaluando 3% por mes? Digamos, ¿a cuánto se va a ir la brecha? ¿Cuál es la consecuencia de mantener ese dólar oficial pisado? Bueno, justamente yo creo que hay una dicotomía falsa entre continuidad y cambio, ¿no? A veces se
se plantea que Massa es la continuidad, que Milei es el cambio. Yo creo que no necesariamente es así, justamente porque este esquema está agotado, el cepo cambiario está agotado, la estrategia cambiaria del crawl impact también, creo que Massa incluso lo sabe también, así que este crawl impact no puede tener mucha más vida, justamente porque, como bien decís, si la inflación de noviembre esperamos que sea por encima del 10% y vos convalidás un tipo de cambio que sube solo 3, la apreciación cambiaria del tipo de cambio oficial, o sea, el tipo de cambio oficial se vuelve cada vez más barato. Eso sigue obligando a desdoblar, fíjense lo que pasó hace 2 semanas, cuando el gobierno generalizó el tipo de cambio desdoblado para todas las exportaciones de bienes y servicios. Incluso nosotros estimamos que actualmente menos del 30% de todo el flujo de divisas de la economía, oferta y demanda, se rige por el tipo de cambio oficial. Es decir, que el tipo de cambio oficial es cada vez menos relevante en ese sentido, justamente porque estás convalidando un atraso cambiario creciente, que hace que justamente la expectativa de devaluación crezca, que los importadores se adelanten a poder importar, que los exportadores detengan sus exportaciones, y esa dinámica no puede continuar mucho tiempo más, porque justamente te genera un exceso de demanda de divisas que es inconsistente con la necesidad de acumular reservas que tenés. Vos podrías decirme, bueno, pero el año que viene, como dijo Massa anoche, podemos tener una reversión del déficit comercial energético, tenemos un rebote en la cosecha, eso nos va a ayudar, claramente sí va a ayudar, pero si vos no reducís la brecha cambiaria, eso va a durar muy poco tiempo, y en ese sentido, el incentivo político, incluso de Massa está, si uno quiere, ya sea por vocación reformista o por vocación de mantenerse en el poder, estar 8 años en el poder, eso tiene que cambiar, y por eso creo que esa dicotomía entre continuidad y cambio es falsa, y creo que vamos a comenzar a ver un cambio. Veremos si va a ser en noviembre, si va a ser en diciembre. Lo ideal sería que esté enmarcado en un programa de estabilización, es en un programa integral que intente cambiar rotundamente las expectativas y que no sea una medida aislada como la que vimos en agosto, porque ya vimos los efectos que tiene eso. Pero justamente eso va a requerir otras medidas fuertes, sobre todo en lo fiscal y en lo monetario, para recobrar esa confianza, y el mercado va a estar justamente esperando para poder creer. Ya esto no es finales de 2015, cuando quizás el mercado ya confiaba y veía el cambio inminente. Ahora creo que va a tardar un poco más, y eso va a requerir de cambios, no solo al inicio, sino que se vayan sosteniendo en el tiempo. Sí, pensaba ahora, Massa dijo que el cepo se va a quedar todo el 2024 de mínima, hasta que se acumulen reservas. ¿Cuál es la inflación que podés proyectar o que proyectan ustedes en una economía que sigue con esa dinámica? ¿Cuál es la inflación para el 2024? A ver, primero tengamos en cuenta que la inflación, por la corrección de precios relativos que precisa la economía, ya sea del tipo de cambio, de las tarifas, de muchos precios que están atrasados, va a seguir siendo muy elevada el próximo año. Nosotros no esperamos que se modere respecto a este año. Mira, para este año estamos esperando un 190%, para darles una idea. O sea, el próximo año lo mejor que podría pasar es que, enmarcado en un plan de estabilización e inflación, en la segunda parte del año comience a moderarse un poco. Pero el año va a tener una inflación muy elevada. El riesgo, te diría, de no liberar el cepo cambiario rápido y mantenerlo en el tiempo es justamente que esa brecha no se reduzca. Y si esa brecha no se reduce, vos no podés acumular reservas. Si no podés acumular reservas, en 2025 los vencimientos de deuda con privados te empiezan a crecer y podés entrar en riesgo de default o tenés que reestructurar esa deuda. Ese es un riesgo que tiene también el gobierno, y es parte justamente de las medidas que tiene que tomar el gobierno justamente para poder reencauzar el crecimiento económico y evitar disrupciones en ese sentido. Pero entonces digo, ese conjunto de medidas integrales que estamos previendo, que tienen que tomarse en el plano cambiario, fiscal, monetario, también tienen que tomarse en el caso de los precios, no solo atacando justamente las causas de la inflación, sino también que probablemente con medidas heterodoxas que tienen que ver con cortar la inercia inflacionaria, también vas a tener que atacar desde ese punto de vista el fenómeno, en tanto acuerdos de precios y salarios, por ejemplo. Eso no se habla mucho, pero fundamentalmente vos tenés precios que están atrasados, pero también tenés precios que están adelantados. Entonces vos con algún acuerdo de precios podrías intentar moderar los aumentos de esos sectores que están más adelantados en este momento. Pero claramente la inflación va a seguir siendo muy elevada el próximo año, y eso hay que tenerlo en cuenta. Jessica. Sí, ¿qué tal, Manu? ¿Quién Jessica? Vos sí soy. Me quedé con el fin del acuerdo de precios justos, como se llama el programa. Primero le quería preguntar si esos 50.000 productos que subirán, se trata todos de alimentos, eso
por un lado. Por otro lado, ¿cuánto pueden llegar a subir? Y si uno puede esperar con que ese aumento también se den productos que están por fuera, digamos, que sea un momento en el que todo el mundo remarque, aprovechando que es el fin del acuerdo de precios, si es que el gobierno no está intentando armar alguna otra cuestión de control de precios. Bueno, exactamente. Yo antes comentaba el problema del riesgo de transición, ¿no? Vos, porque si yo para gobernabilidad en medio de la transición, justamente esos acuerdos de precios se van a desmantelar mucho más rápido, sobre todo porque el incentivo que tenían las empresas para estar en el acuerdo de precios se fueron reduciendo con el tiempo, ¿no? Al principio el gobierno les ofrecía a las empresas divisas para poder importar, bueno, esas divisas nunca estaban, entonces el incentivo para permanecer en el acuerdo desaparecía. Lo más problemático, como bien marcás ahí, es que esto pueda llegar a tener una repercusión sobre los precios de los alimentos, que son los que vienen creciendo por encima del promedio en la tendencia. Ahora en octubre justamente vimos que crecieron un poco por debajo, pero en agosto y septiembre, sobre todo, crecieron por encima, y eso explica en gran parte esta pobreza que estamos viendo superando el 40% este año, y que es también uno de los riesgos de cara a la instrumentación del programa de estabilización, porque a diferencia de otras épocas, no hay demasiado margen en ese sentido para tener plafón social de deteriorar aún más las condiciones sociales, como si tuvimos en algún otro momento, caso 2015, por ejemplo, cuando la pobreza era 10 puntos por debajo de lo que es ahora, cuando los salarios eran 20 puntos más altos que ahora en términos reales. Entonces, ahí la gobernabilidad de quien gane y el acuerdo en la transición va a ser sumamente relevante para que no haya una disrupción en ese sentido con los acuerdos, y en todo caso pueda haber una transición un poco más ordenada, y si bien se pueden empezar a desarmar algunos, no sea disruptivo, no sea que se aceleren demasiado los precios ahí, pero justamente vos tenés ese problema que yo estoy comentando ahora, que es ya a partir de una situación muy frágil en ese sentido, con pocos incentivos para poder permanecer ahí, y con aumentos de precios que están pautados del 5% con la inflación mensual, y los salarios también, que es un costo importante para muchas empresas de servicios, están superando el 10% de aumentos mensuales en algunos casos. Por lo tanto, te quería ahí hacer una pregunta, porque desde que los creó en su momento estaba Axel Kicillof como ministro de Economía, Augusto Costa como secretario de Comercio, el control que se conoció popularmente como precios cuidados, creo que era en ese momento. Después, en la campaña de 2015, Durán Barba, que era asesor en ese momento de Mauricio Macri, decía que tenía aceptación esto. Entonces, hubo también un programa que parecido, y la verdad es que si uno hace memoria, parece que siempre tuvimos, al menos desde el kirchnerismo para acá, estos tipos de acuerdos de precios. ¿Hubo algún momento en la transición del cambio de gobierno de Cristina Kirchner a Macri que pasaron meses sin este gobierno? O sea, ya vivimos una salida de estos programas, y en todo caso, ¿por qué se volvió? Sí, a ver, en la transición, cuando uno piensa, cuando subió Macri a finales de 2015 y hacia adelante, la inflación claramente se aceleró, pero porque tuviste un ajuste fuerte del tipo de cambio y las tarifas, y eso invalida los acuerdos de precios en ese momento, que después se reencausan más adelante, porque justamente no puedes pedirle a una empresa que te aumente el 5% cuando tuviste un salto del tipo de cambio de 9 a 15 en ese momento, o subas de tarifas fuertes. Entonces eso tiene que recalibrarse justamente teniendo en cuenta el nuevo esquema de precios relativos que vos tenés. Lo que sí queda claro es que un acuerdo de precios, y esto hay que entenderlo, no es una medida que por sí sola te baje la inflación. Se la puede moderar transitoriamente, como lo hemos visto en varias oportunidades. Yo antes decía que puede estar enmarcado dentro de un programa de estabilización. Eso sí, puede ser una pata más, un elemento más, pero aislado ya hemos visto los efectos que tiene, que te puede moderar transitoriamente la inflación, pero que después, más adelante, justamente porque todos los costos a las empresas les siguen aumentando fuertemente, bueno, eso termina justamente acelerando la inflación más adelante. Así que si no se encara de raíz el problema, van a ser siempre futiles estos acuerdos, van a durar poco tiempo, como ya hemos venido viendo, y además hay que remarcar algo más. Estos acuerdos de precios tienen mayor prevalencia en las grandes superficies, supermercados, hipermercados, y mayormente los productos empaquetados. ¿Qué quiero decir con eso? Que las personas más pobres que no consumen en este tipo de superficies no se ven beneficiadas en general. Y hemos visto en nuestros relevamientos mayores subas de precios en supermercados, hipermercados, y sobre todo en productos frescos, no empaquetados, justamente donde los acuerdos de precios son mucho menos factibles de tener efectividad. Entonces, de vuelta, es un programa poco efectivo en el corto plazo, que te puede ayudar un poco, pero que no termina de resolver el problema, y justamente que requerimos que hacia adelante pueda llegar a haber un programa de estabilización que tenga como un insumo, un acuerdo de precios
pero más generalizado todavía, te diría, pero como una pata adicional a un conjunto de reformas macroeconómicas, no microeconómicas, que justamente cambian las expectativas hacia adelante. ¿Y cuál es la brecha hoy entre los precios del precio del mismo producto cuando ustedes salen a medir? ¿Qué nivel de dispersión encuentran? Te diría que es difícil saberlo ahora, hace un par de meses que no hicimos el ejercicio, pero en su momento veíamos claramente brechas del 50, 60% para exactamente el mismo producto. Es algo que también genera que genera el régimen de alta inflación, ¿no? Una dispersión muy alta de precios entre puntos de venta, esto de que la gente no pueda saber si algo es caro o barato, es algo que ha roto totalmente lo que se llama el sistema de precios, ¿no? Los precios son informativos de la escasez de un producto o de la abundancia, o justamente de cuán óptimo es consumir tal o cual producto o cuál ofrecer en la góndola. O sea, las empresas no tienen justamente planificación muchas veces porque no pueden establecer un pricing adecuado, óptimo, justamente porque hay una gran dispersión de precios para hacer promociones. Imaginen, nosotros trabajamos con muchas empresas de consumo masivo también y hacemos mucho trabajo desde ese punto de vista y es justamente muy difícil, muy problemático hacer ese tipo de estudios. Por lo tanto, la inflación también reduce mucho la eficiencia económica, además de justamente de generar todos estos descalabros que hacen muy ineficiente la toma de decisiones, justamente por esta dispersión que hay y por toda esa necesidad de estar recalibrando estrategias todo el tiempo, ¿no? Cavallo escribió un artículo estos días en su sitio y dice que la Argentina puede ir a una inflación de 300% anual. ¿Cuán de acuerdo estás con esa idea? Bueno, eso va a depender de cómo esté configurado el programa de estabilización, con qué apoyo político salga a la calle, con qué plafón social también lo haga y si es técnicamente sólido o no. O sea, eso va a depender de varios factores, si hay un desdoblamiento del tipo de cambio o no. La confianza ahí también es muy importante porque vos en un desdoblamiento lo que intentás es tener un tipo de cambio financiero que se vaya acoplando de a poco al oficial. Eso requerís que tengas un mayor influjo de divisas, de oferta de divisas en el financiero para que se vaya reduciendo esa brecha. Eso obviamente requiere que vos tomes en ese momento medidas muy fuertes desde el punto de vista de reducir el déficit fiscal, de cortar con la emisión monetaria para asistir al tesoro, de que pasen reformas que justamente recreen esa credibilidad. Yo creo que es posible evitar una inflación del 300%, no está en nuestro escenario base justamente que lleguemos a esa inflación, pero los riesgos de espiralización están vigentes justamente porque la desconfianza... Y si le tuvieras que poner un porcentaje, una probabilidad, ¿cuál es el escenario base, el que tiene más chances para ustedes, y cuántas chances tiene un escenario de una inflación de arriba del 250, 300%? Nuestro escenario base, que nosotros en este momento tiene una probabilidad del 55%, es un escenario en el cual el gobierno entrante logra un plan de estabilización. A ver, teniendo en cuenta también que los márgenes de acción para hacer algo muy distinto a eso no existen. Por eso yo antes decía que no creemos que existe la dicotomía entre continuidad y cambio, pero que tiene cierto éxito ese plan de estabilización. Yo creo que el mercado en general tiene en sus proyecciones un escenario similar a este. Creo que en general nadie está viendo una espiralización o una hiperinflación en el corto plazo o del 300%. Ahora bien, el escenario pesimista lo tenemos con una probabilidad del 45%, donde la inflación te escala todavía un poco más que en el base, por supuesto, justamente porque depende de muchos factores que todavía no conocemos, de programas económicos que están ahí anunciándose a medias y que tampoco conocemos. Va a depender un poco también justamente lo que decía antes, del apoyo político que tenga, el apoyo social, cómo se vaya recalibrando la gobernabilidad hacia adelante para justamente poder lograr... No hay tanta diferencia entonces entre el riesgo entre tener esta inflación o tener una inflación desbocada, ¿no? Estás entre 55 y 45%. Claramente una inflación del 200 no es igual que una de 300, estamos totalmente de acuerdo con eso, pero justamente lo que estamos diciendo es que no hay margen de acción para poder hacer algo muy distinto a un programa de estabilización. Creemos que los incentivos políticos están para hacerlo justamente al inicio, para poder aprovechar ese capital político que tienen al principio los gobiernos. Y justamente te diría que por primera vez en 12 años los gobiernos han tenido a veces recursos para poder procrastinar el ajuste y mantener el status quo. En algún momento ha sido la deuda externa, en otro momento la emisión monetaria o el nivel de stock de reservas que tenía el Banco Central. En este momento no hay ninguno de esos stocks disponibles para seguir postergando los ajustes.
Puesto justamente la discusión no es ajuste o no, sino es cómo hacerlo, cómo hacer en todo caso un shock ordenado justamente para que eso tenga el menor impacto posible en las condiciones socioeconómicas. Pero bueno, justamente esa calibración va a ser la que te conduzca a un nivel de inflación mayor o menor, o más o menos persistente hacia adelante. Gracias, Santiago, por la comunicación. Santiago Manoukian, quien hablaba, jefe de research de Ecolatina.